días. Entonces, el tema de hoy, como ya hemos escuchado, es acerca de colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis. Entonces, vamos a empezar con los objetivos de esta guía. Primeramente quiero hacer el hincapié de que esta guía nace con un esfuerzo conjunto con el IETSI, con el objetivo de hacer una concordancia con todas las especialidades y analizar en todo el mundo cómo es que están trabajando esta problemática. Y se ha hecho la revisión bibliográfica y lo que mostramos acá son principalmente las recomendaciones que han salido como respuesta a toda esta investigación preliminar que se ha hecho. Entonces, empezamos con los objetivos. Primeramente es establecer las recomendaciones basadas en la evidencia de diagnóstico y tratamiento de la colelitiasis, colecistitis aguda y coledocolitiasis, así como contribuir al diagnóstico oportuno y adecuado en el manejo de los pacientes adultos con colelitiasis, colecistitis y coledocolitiasis. A la vez optimizar el manejo de recursos, como sabemos son limitados, a personas con estas patologías en el ámbito de salud. Ok, estas son las preguntas, supongo que las están teniendo ustedes también disponibles. Vamos a examinarlas una por una, así es que sin más preámbulos pasamos al tema de la colelitiasis. En la colelitiasis nos hemos planteado una cierta cantidad de preguntas y la primera implica qué signos, síntomas y factores de riesgo deben alertar al médico clínico a sospechar de colelitiasis sintomática. Y hemos visto de que la recomendación es como punto de buena práctica, es que debemos sospechar de colelitiasis sintomática en pacientes que presentan dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la estrategia más precisa para diagnosticar colelitiasis en adultos que se sospecha de esta condición? Y nuestra respuesta sería utilizar el ultrasonido ecográfico para el diagnóstico de colelitiasis. La tercera pregunta, es: ¿qué estrategias se deberían usar para manejar la colelitiasis asintomática? En esta pregunta lo vamos a detallar un poco porque es bastante frecuente. Entonces, lo primero que debemos hacer es explicar a las personas que tienen una colelitiasis asintomática, es decir, que han tenido un hallazgo de repente en una ecografía, pero que sin embargo tienen una vesícula biliar y el árbol biliar normal, que no necesitan tratamiento a menos que desarrollen síntomas. Para esto hay que evaluar la indicación de la colecistectomía laparoscópica en grupos especiales. ¿Cuáles son los grupos especiales? Lo tenemos abajo, en quienes no vamos a aplicar esta recomendación de buenas a primeras. Sería considerar la indicación de colecistectomía laparoscópica en personas con colelitiasis asintomática que pertenezcan a alguno de los grupos siguientes. El primer grupo es aquellos en los que hay una sospecha o riesgo de malignidad. Y en aquellos pacientes van a presentar posiblemente litiasis asociada a pólipos mayores a 1 centímetro de diámetro o una vesícula biliar calcificada o en porcelana. El otro grupo de pacientes es aquellos que tienen un lito mayor de 3 centímetros
Otro grupo son las colelitiasis asintomáticas asociado a coledocolitiasis. Otro es el grupo de pacientes inmunodeprimidos, tales como los trasplantados antes o durante el trasplante. Otras son las condiciones hemolíticas crónicas, como pueden ser la anemia celofalciformes. Todos estos son recomendaciones de puntos de buena práctica. La siguiente pregunta sería: ¿cuál es el mejor tratamiento para el cólico biliar? Y en este caso hemos concluido de que para pacientes con cólico biliar recomendamos el uso de AINES para el tratamiento del cólico como primera línea de tratamiento, y también podemos usar los antiespasmódicos como segunda línea. Sin embargo, los pacientes que presentan cólicos recurrentes, es decir, 2 o más episodios en los últimos 3 meses, van a tener o deberían tener prioridad para una COLELAP electiva. Este es el flujograma del manejo de la colelitiasis asintomática y sintomática. Tenemos entonces un paciente con colelitiasis, debemos preguntarnos si es sintomática o no. Si no es sintomática, como decíamos, explicamos al paciente que no es necesaria la operación, además así el seguimiento, ¿sí? Si es sintomática, entonces sospechamos o no de que es una colecistitis aguda. Si es una colecistitis aguda, nos vamos de frente al flujograma 2. Si no es una colecistitis aguda y solo es un cólico biliar, entonces pasamos el tratamiento que ya hemos definido con AINES como primera línea, antiespasmódico como segunda, y a una cirugía electiva. Si hay sospecha de coledocolitiasis, vamos a pasar al flujograma 3 y lo vamos a explicar más cabalmente luego. Entonces pasamos al manejo de la colecistitis aguda. Sería la pregunta 5, que dice: ¿qué signos, síntomas o factores de riesgo deben alertar al médico clínico a sospechar de colecistitis aguda? Tenemos de que debemos sospechar colecistitis aguda en pacientes que reúnan un criterio A más un criterio B de los criterios de Tokio según el Guidelines 2018. En esta tabla vemos de que los signos A, B y C están detallados, y la sospecha es con un signo del ítem A más uno del B, y el diagnóstico definitivo se hace con esta sospecha más la confirmación con el ítem C, que sería la imagenología. En este caso la más recomendada era la ecografía, como recordamos, ¿no? La siguiente pregunta es: ¿cuál es la mejor estrategia para diagnosticar colecistitis aguda en adultos que se sospecha esta condición? Y vemos de que la recomendación es utilizar el ultrasonido para confirmar el diagnóstico de la colecistitis aguda. La siguiente pregunta dice: ¿tiene la colecistectomía temprana frente a la colecistectomía diferida mejores resultados para el tratamiento de la colecistitis aguda? Y podríamos decir lo siguiente: en pacientes con un diagnóstico de colecistitis aguda deberíamos iniciar el manejo con las medidas de soporte general, hidratación y antibioticoterapia. Establecer el grado de severidad de la colecistitis aguda según las guías de Tokio que hablábamos en antes y que vamos a especificarlas luego. Y la conclusión es de que en los pacientes con colecistitis aguda leve o moderada se recomienda realizar la colecistectomía laparoscópica dentro de los primeros 7 días del inicio de los síntomas. Estos son los criterios de Tokio que estábamos hablando. Tenemos en la parte baja el grado leve, en la cual no va a tener ninguno de los criterios que requiere el grado 2 o grado 3, y puede ser definida como una colecistitis aguda en un paciente sano sin disfunción de órganos. El grado 2 tiene las indicaciones que vemos especificadas del 1 al 4 y debe presentar al menos una de ellas para ya ser considerada de grado 2. Y en el grado 3 vemos esta lista de 6 disfunciones orgánicas, de las cuales solo debe presentar uno o más
para ser considerada como severa o grado 3. Y aquí vemos de que vamos a tomar en cuenta el índice de comorbilidad de Charlson para poder definir cuál va a ser el manejo de nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con una colecitis aguda moderada se valora la respuesta a las medidas del soporte general y antibioterapia. Y de acuerdo a esto se va a evaluar el valor que nos sale del CCI, es decir, el índice de comorbilidad de Charlson, y el ASA de la siguiente manera, ¿no? Con una buena respuesta a las medidas de soporte, si tiene un CCI menor de 5 y o un ASA menor de 2, se va a realizar una colecistotomía temprana. Sin embargo, si tiene un CCI mayor de 6 y o un ASA mayor de 3, entonces lo recomendable es diferir la cirugía. Si hay falla del tratamiento médico, entonces se debe realizar una colecistostomía. La otra recomendación es ofrecer colecistostomía a los pacientes con colecitis aguda severa para el manejo del cuadro cuando la colecistostomía no es una opción apropiada o cuando no se ha tenido éxito con el manejo conservador. Y la última recomendación es reconsiderar la colecistostomía en pacientes que han tenido colecistostomía cuando estén aptos ya para la cirugía. Aquí están detallados todos los ítems que corresponden al índice de comorbilidad de Charlson, el CCI, y los criterios de ASA que lo tienen a la mano derecha del 1 al 6, ¿no? Que hay que tener en cuenta para hacer esta clasificación. Entonces, en la colecitis aguda hay que ponderar dentro de la decisión de colecistostomía temprana las características clínicas y personales del paciente, así como la disponibilidad de recursos y las condiciones del sistema de salud en el cual nos encontramos trabajando. Entonces, este de acá es un resumen del manejo de una colecitis aguda, en donde vemos de que tenemos que considerar los criterios de Tokio con los ítems A, B y C. Una vez de que tenemos el diagnóstico de colecitis aguda, entonces iniciamos las medidas de soporte general, antibioticoterapia, hidratación, etc. Establecemos el grado de severidad. Si es una colecitis aguda leve, entonces lo ideal sería proceder a una colecistectomía temprana en el servicio de emergencia. Si es que tenemos una moderada, entonces tenemos que ver, considerar si hay o no respuesta a la terapéutica instalada, y tenemos que considerar los coeficientes, ¿no? Si la respuesta instaurada es positiva, es decir, la respuesta es sí, entonces consideramos el coeficiente de CCI y el ASA. Si es menor o mayor a 5 o 6 del CCI, entonces nos vamos a la colelab temprana en emergencia, o si no, nos vamos a la colecistectomía diferida, ¿no? Sin embargo, si tenemos una falla en el tratamiento médico instaurado para una colecistitis moderada, entonces debemos irnos a una colecistostomía. Si tenemos que en la valoración nos sale que es una colecistitis severa, entonces nuestra primera opción es la colecistostomía percutánea. Y dependiendo de la respuesta, vamos a ver pasarlo a una colecistostomía diferida. Abajo vemos los criterios de severidad, lo que hemos visto anteriormente en los cuadros, ¿no? El Charlson y el ASA. Muy bien, entonces pasamos al otro tema. Vamos a tratar Bien, buenas tardes con todos. Yo soy el doctor Edson Guzmán, yo soy gastroenterólogo del Hospital Rebagliati. A mi cargo va a estar la presentación de la última parte de esta guía, que es básicamente lo que es el diagnóstico del manejo de lo que es la coledocolitiasis. Como todos comprendemos, es una de las complicaciones que se presentan después de que tienen litiasis vesicular.
Muy bien, en la parte de coledocolitiasis, como les había mencionado previamente, son 3 preguntas nada más, donde vamos a ver precisamente cómo debemos de sospechar y cómo debemos manejar finalmente la coledocolitiasis. La pregunta 8 consta fundamentalmente de valorar si la escala de ASGE es útil para valorar el riesgo de coledocolitiasis. Recordemos que la escala de ASGE es una serie de criterios, una serie de parámetros que se pueden utilizar para ver si hay una sospecha o no de coledocolitiasis y de esa manera poder definir el tratamiento. A pesar de que la escala de ASGE es una escala muy difundida a nivel mundial, la calidad de evidencia es baja, sin embargo es lo que mejor tenemos al momento, es de los criterios que mejor se prestan para la sospecha de coledocolitiasis, por lo cual, a pesar de su calidad de evidencia baja, la recomendación de su uso es fuerte. Así que vamos a repasar entonces cada una de ellas, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta serie de cuadros, el cuadro a la izquierda, tienen los criterios del ASGE como 3 tipos de predictores. Son predictores muy fuertes, son predictores fuertes y son predictores moderados, 3 grupos. Nos debemos centrar primero en los predictores muy fuertes, donde lo prioritario es la evidencia precisamente del lito que está obstruyendo en este caso la vía biliar o el conducto colédoco. Y ese lito muchas veces es fácilmente diagnosticado solamente por una ecografía abdominal. El simple hecho de que haya entonces un lito en una ecografía, un lito en el colédoco en una ecografía, es suficiente predictor muy fuerte para tomar consideración de que es una coledocolitiasis. Obviamente también existe el segundo parámetro, que es el de la colangitis ascendente, y ya hemos visto cuáles son los criterios precisamente de colangitis, y se tiene que tomar en consideración estos. Además, el hecho de tener una bilirrubina elevada más de 4 es considerado como otro predictor muy fuerte. Hay que recordar, se los voy a mencionar nuevamente en un momento, que la presencia de cualquiera de estos 3 predictores muy fuertes, como les he mencionado, es suficiente para considerar un riesgo alto de coledocolitiasis. Entre los predictores fuertes están, digamos, aquellos predictores en los cuales la evidencia ya no es tan clara de la presencia del lito dentro de la vía biliar, como simplemente el hecho de que esté dilatado la vía biliar común, pero no haya la presencia del cálculo per se. Cuando el conducto biliar o el colédoco está por encima de los 6 milímetros con vesícula in situ, debemos de sospechar que el paciente tiene una coledocolitiasis. Igual, cuando el nivel de bilirrubina no es tan alto como 4, como fue al inicio, lo se mencionó previamente como predictor muy fuerte, y está entre 1.8 y 4 miligramos por decilitro, ese también es otro criterio o predictor fuerte para sospechar de coledocolitiasis. Es muy importante tomar en cuenta estos parámetros, son muy fáciles de recordar, ya que estos nos van a permitir a la larga tratar de hacer la definición del algoritmo, como van a ver ustedes en la diapositiva final. Hay predictores moderados también que nos pueden hacer sospechar de que existe una obstrucción de la vía biliar por un cálculo, que son, por ejemplo, los exámenes bioquímicos hepáticos anormales, diferentes a la bilirrubina. En este caso estamos hablando fundamentalmente de lo que es la fosfatasa alcalina o la gamma-glutamil transpeptidasa. También el hecho de que hay un antecedente de pancreatitis biliar, tomando en consideración el hecho de que la pancreatitis, la causa más frecuente siempre es la presencia de cálculos que se impactan en el colédoco en la parte distal y que migran posteriormente, ¿no? La presencia de la edad siempre es un factor de riesgo en nuestro país, sobre todo cuando son mayores de 55 años. Si bien no son predictores muy fuertes, son predictores que se consideran como moderados actualmente. Entonces, de acuerdo a todos estos parámetros que les he mencionado, como les había dicho, que es bastante fácil de recordar, el hecho de que haya simplemente un predictor muy fuerte es considerado como un riesgo alto de coledocolitiasis. Asimismo, el hecho de encontrar 2 predictores fuertes también es considerado como un riesgo alto de coledocolitiasis. Los riesgos son bajos cuando hay una ausencia de predictores, y obviamente en el limbo intermedio que haya entre estos 2 criterios estará el riesgo intermedio, donde estará el resto de pacientes. Luego vamos a ver en un algoritmo cómo se debe hacer el diagnóstico en el caso de que la sospecha sea intermedia, que es precisamente lo que dudan muchos precisamente para mandar a hacer el tratamiento de los pacientes. La pregunta 9 es: ¿cuál es la estrategia más precisa para diagnosticar coledocolitiasis en adultos que se sospechen esta condición? Precisamente al hablar de
de los criterios y muchas veces hablar de los predictores intermedios o de las sospechas intermedias de coledocolitiasis, siempre hay la duda de saber si la colangioresonancia o la ecoendoscopía son considerados diferentes o son iguales. En este caso, es claro que la presencia o la utilización de una colangioresonancia o una ecoendoscopía tienen la misma similitud hoy en día para el diagnóstico de la coledocolitiasis. Así que la recomendación fuerte en este caso es que en pacientes que tengan este riesgo intermedio de coledocolitiasis, donde nuestra sospecha sea muy ambigua, se puede utilizar cualquiera de estos dos métodos de diagnóstico, o bien la colangioresonancia o bien la ecoendoscopía o ultrasonografía endoscópica, dependiendo precisamente de la accesibilidad que tenga cada uno de sus centros en este caso. Cualquiera de los dos que sea el más cercano podría ser utilizado sin ningún inconveniente y con la misma efectividad. Como un punto de buena práctica clínica, además, si se sospecha de otras patologías de las vías biliares, siempre debemos referir esto al médico gastroenterólogo o al médico internista para las investigaciones adicionales. La pregunta final es qué estrategias se deben utilizar para manejar la coledocolitiasis. Una vez que ya está diagnosticada la coledocolitiasis, existen dos formas de tratamiento. Y las dos formas de tratamiento también son viables y también va a depender del lugar o del centro donde se encuentre. Si es que está disponible, por ejemplo, la CEPRE o lo que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, tranquilamente se podría realizar este procedimiento incluso antes de realizarse la cirugía. Hay pacientes que muchas veces se puede hacer la exploración de vías biliares por la vía quirúrgica justo al momento de la colecistectomía laparoscópica. Entonces, ambas recomendaciones pueden ser útiles. En nuestra guía, la recomendación, a pesar de que es una recomendación débil porque la calidad de evidencia aún es muy baja, tenemos que tomar en consideración que aquellos pacientes que tengan coledocolitiasis sí pueden ser sometidos a una CEPRE y también se pueden someter, en el caso sea necesario, a una cirugía con exploración de vías biliares, ¿no? De repente con el mismo resultado. Como un punto de buena práctica clínica es preferente, y eso también es para obviamente facilitar el trabajo del cirujano posteriormente, que la CEPRE sea realizada antes de la cirugía para precisamente para hacer la limpieza de las vías biliares, ¿no? Otro punto de buena práctica clínica es que tomar en consideración que muchas veces por CEPRE no se pueden liberar todos los cálculos, ya sean porque sean grandes, porque haya desproporción entre el tamaño del lito y el tamaño del colédoco. Entonces, en estos casos, los gastroenterólogos o el endoscopista que esté encargado del procedimiento puede utilizar catéteres o prótesis o una sonda nasobiliar para lograr el drenaje. Esto como una medida temporal, obviamente, hasta que el tratamiento definitivo, ya sea nuevamente por vía endoscópica o por vía quirúrgica, sea realizado posteriormente. Incluso, nuestro hospital también cuenta con la posibilidad de poder hacer el drenaje por vía radiología intervencionista en el caso de que fuera necesario y no pueda accederse por la vía endoscópica o por la vía quirúrgica. Finalmente quiero hacer el resumen fundamental de lo que es el algoritmo de manejo, de diagnóstico y manejo de coledocolitiasis. Creo que esto es lo que debe centrar o primar, tomar en consideración que si los pacientes, una vez evaluados por los criterios de ASCE que ya han visto en la pregunta número 8, si estos pacientes tienen bajo riesgo, este paciente no tiene que ir necesariamente ni a una CEPRE ni a otro estudio complementario y puede pasar tranquilamente a una colecistectomía laparoscópica. En el caso de que el paciente tenga un riesgo muy alto, este paciente sí debe ser sometido a una CEPRE, preferentemente, como les había mencionado, antes de la colecistectomía laparoscópica, y o posteriormente ser sometido a la colecistectomía con exploración de vías biliares, como ya se les había mencionado previamente. Siempre el punto álgido es el riesgo intermedio, y nuevamente quiero recalcar en este caso que si los pacientes tienen una sospecha intermedia o un riesgo intermedio de coledocolitiasis, se puede utilizar cualquiera de estos dos métodos, como son la colangioresonancia o la ecoendoscopía, para hacer el diagnóstico de coledocolitiasis. Si esto es confirmatorio, es decir, si hay presencia de un cálculo por colangioresonancia o ecoendoscopía, el paciente va a CEPRE o a la exploración de vías biliares,
y en el caso de que no lo sea así, el paciente simplemente va a una colecistectomía laparoscópica, ¿no? Bueno, eso es lo que queríamos mostrarles hoy día con la doctora Susana, precisamente al respecto del manejo, de la guía que se ha realizado conjuntamente de forma multidisciplinaria. Ahí tienen ustedes donde se encuentra la dirección o el link de nuestra guía, sobre todo la versión corta. Y bueno, estamos ávidos a cualquier pregunta que puedan tener ustedes. Muchas gracias por su atención.